Una viuda desesperada aceptó casarse con un indígena por un techo para sus hijos, pero lo que descubrió en aquel corazón silencioso cambió su vida para siempre. Había algo en el aire de aquella mañana que hacía que todo pareciera más pesado. El frío cortaba la piel como agujas invisibles, y el cielo gris se extendía sobre las tierras del norte como una manta sin esperanza. Era el invierno de 1889, y en la pequeña colonia de San Miguel del Valle, en las vastas praderas de Nuevo México, la vida transcurría con la dureza de quien sabe que cada día puede ser el último. Catalina Mendoza caminaba despacio por el sendero embarrado que conducía desde su cabaña hasta el pozo comunitario. Llevaba en brazos a su hijo más pequeño, Miguelito, envuelto en trapos que ya no daban calor. Detrás de ella, como una hilera de patitos asustados, venían sus otros 8 hijos, todos con los pies descalzos, todos con los ojos hundidos por el hambre, todos mirando a su madre como si ella fuera la única luz en medio de tanta oscuridad. Pero Catalina ya no sabía dónde encontrar esa luz. Hacía 6 meses que su esposo, Tomás, había fallecido. No hubo tiempo para el duelo, no hubo tiempo para las lágrimas. La tierra seguía exigiendo trabajo, los niños seguían pidiendo pan, y ella seguía levantándose cada madrugada sin saber cómo iba a sostener otro día más. Las otras mujeres del pueblo la miraban de reojo cuando pasaba, no con maldad, quizás, pero tampoco con compasión. Había algo en sus ojos que decía, pobrecita, pero ¿qué va a hacer con tantos hijos y sin hombre? Algunos hombres también la observaban, pero no con intención de ayudar. La viudez en aquellas tierras era como una marca, como una señal que decía, esta mujer está sola, y lo que está solo, está perdido. Catalina llenó su cántaro con agua helada, y lo cargó sobre su hombro. El peso le dolía, pero ya estaba acostumbrada al dolor. Lo que no podía acostumbrarse era al miedo. El miedo a que llegara el invierno completo y no tuviera leña. El miedo a que la fiebre volviera a tocar a alguno de sus hijos. El miedo a que un día simplemente ya no pudiera más. De regreso a la cabaña, vio a don Gerardo Salazar de pie junto a su puerta. Era el hombre más rico de la colonia, dueño de tierras y ganado, con voz fuerte y modales que intimidaban. Catalina sintió que el estómago se le cerraba. Sabía lo que venía. Don Gerardo no perdió tiempo en rodeos. Le recordó que debía 3 meses de renta por la tierra donde estaba su cabaña, que si no pagaba, tendría que irse. Catalina intentó explicar, con voz temblorosa, que estaba haciendo lo posible, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Pero don Gerardo negó con la cabeza, como quien ya ha tomado una decisión y no hay vuelta atrás. Entonces, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, le hizo una propuesta. Dijo que conocía a alguien que podría ayudarla, un hombre que necesitaba una esposa, alguien que pudiera cocinar, limpiar, cuidar su hogar. No era de la colonia, dijo. Era un indígena, un apache. Vivía solo en las montañas, alejado de todos, pero era trabajador y tenía recursos. Si Catalina aceptaba casarse con él, don Gerardo olvidaría la deuda y ella tendría un techo seguro para sus hijos. Catalina sintió que el mundo se detenía. Un indígena. Las historias que había escuchado sobre los apaches eran terribles. Hombres salvajes, violentos, que no entendían las costumbres de la gente civilizada. Pero cuando miró hacia atrás y vio a sus hijos, con sus caritas sucias y sus barrigas vacías, supo que no tenía opción. Con la voz quebrada, aceptó. Don Gerardo asintió satisfecho y le dijo que al día siguiente vendría a buscarla, que trajera solo lo esencial, que el hombre ya estaba al tanto y la esperaba. Y sin más, se fue, dejando a Catalina de pie en la puerta de su cabaña, con el corazón destrozado y la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, Catalina no pudo dormir. Abrazó a sus hijos, les susurró palabras de consuelo que ella misma no sentía, y rezó con todas sus fuerzas. Pidió que, fuera lo que le esperaba, al menos sus pequeños pudieran estar a salvo. A la mañana siguiente, don Gerardo llegó con una carreta. Catalina subió a sus hijos uno por uno, sin mirar atrás, sin despedirse de nadie. Nadie salió a decirle adiós. Nadie le deseó suerte. En San Miguel del Valle, las viudas pobres no merecían ceremonias.
El camino fue largo y silencioso. Los niños, asustados, se aferraban unos a otros. Catalina miraba el horizonte, tratando de no pensar en lo que vendría, tratando de no imaginar los ojos del hombre que sería su esposo, tratando de no sentir la vergüenza que le quemaba el pecho. Después de varias horas, la carreta se detuvo. Don Gerardo señaló hacia una cabaña pequeña, construida con troncos y piedra, al pie de una montaña. Frente a ella, de pie y completamente inmóvil, había un hombre. Era alto, de piel oscura y curtida por el sol. Llevaba el cabello largo, sujeto con una tira de cuero, y vestía ropas sencillas, mezcla de lo indígena y lo occidental. En su espalda colgaba un arco, y en su mirada había algo que Catalina no supo descifrar. No era furia, pero tampoco era calidez. Era silencio. Don Gerardo bajó de la carreta. Habló brevemente con el hombre en un idioma que Catalina no entendía, y luego se volvió hacia ella. Le dijo que bajara, que ese era su nuevo hogar, que ese era Nahuel, su esposo. Catalina bajó despacio, ayudando a sus hijos a descender. Nahuel no se movió. Solo observaba, con esos ojos oscuros e impenetrables, mientras aquella mujer frágil y aquellos niños desnutridos invadían su mundo. Don Gerardo se despidió con una risa burlona. Dijo algo sobre suerte con tu nueva familia, Apache, y se fue, dejando una nube de polvo tras de sí. Y entonces, por primera vez, Catalina y Nahuel se quedaron solos, rodeados de 9 niños asustados, rodeados de un silencio pesado, rodeados de un futuro incierto. Nahuel no dijo nada, solo dio media vuelta y entró a la cabaña. Catalina, con el corazón latiendo desbocado, tomó la mano de su hijo mayor y lo siguió. No sabía qué iba a encontrar. No sabía si aquella decisión había sido la correcta. Pero ya no había vuelta atrás. Lo que Catalina no sabía era que aquella cabaña, aquel hombre silencioso y aquellas montañas frías guardarían para ella una verdad que cambiaría su vida para siempre. Los primeros días en la cabaña de Nahuel fueron como caminar sobre hielo delgado. Cada paso parecía peligroso. Cada palabra que Catalina intentaba decir quedaba atrapada en su garganta. Nahuel no hablaba, no sonreía, no miraba directamente a los ojos, solo trabajaba. Desde el amanecer hasta el anochecer, salía a cazar, reparaba herramientas, traía leña, y cuando volvía, dejaba todo en un rincón y se iba a dormir en un cuarto separado. Catalina no sabía qué pensar. Había esperado muchas cosas, algunas terribles, otras simplemente difíciles, pero esto era desconcertante. Nahuel no le exigía nada. No le gritaba, no la tocaba, no le pedía que cumpliera con deberes de esposa. Simplemente existía en el mismo espacio que ella, como 2 extraños obligados a compartir un mismo refugio. Los niños también estaban asustados. Se movían en silencio, hablaban en susurros, y siempre mantenían la distancia de aquel hombre de mirada oscura. Catalina intentaba mantenerlos ocupados, les daba tareas sencillas, les contaba historias antes de dormir, pero sentía que todo era falso, que estaban viviendo en una especie de limbo donde nada estaba claro. Una tarde, mientras Catalina preparaba una sopa aguada con lo poco que tenían, Miguelito, el más pequeño, se acercó curioso a Nahuel. El apache estaba sentado junto al fuego, afilando la punta de una flecha. El niño, con esos ojos grandes y brillantes que solo los inocentes tienen, estiró su manita y tocó el brazo de Nahuel. Catalina sintió que el corazón se le detenía. Corrió hacia ellos, lista para alejar a su hijo, temiendo una reacción violenta. Pero lo que vio la dejó sin palabras. Nahuel había levantado la vista, no con enojo, sino con sorpresa. Miguelito sonreía, ajeno al miedo, y señalaba la flecha con fascinación. Entonces, despacio, Nahuel le mostró cómo se afilaba la piedra. No dijo nada, pero en sus ojos había algo diferente, algo suave. Catalina se quedó paralizada. No sabía si interrumpir o dejar que el momento siguiera. Finalmente, Miguelito se cansó y volvió corriendo con sus hermanos. Nahuel volvió a su trabajo, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado, algo pequeño, casi imperceptible, pero real. Los días comenzaron a tener una rutina. Nahuel salía temprano.
Y Catalina aprovechaba para limpiar, cocinar, intentar hacer de aquella cabaña un hogar. Descubrió que Nahuel dejaba más comida de la que consumían: carne de venado, raíces, maíz seco. No era abundante, pero era suficiente. Era más de lo que habían tenido en meses. Una noche, mientras los niños dormían, Catalina se atrevió a hablar. Le preguntó a Nahuel por qué había aceptado casarse con ella. ¿Por qué había aceptado cargar con 9 bocas más que alimentar? Nahuel no respondió de inmediato. Pasaron varios minutos en silencio, solo el crepitar del fuego llenando el espacio. Entonces, con voz ronca y pausada, dijo algo en su lengua. Catalina no entendió las palabras, pero entendió el tono. Era tristeza, era soledad. Nahuel intentó explicarse en español, con palabras cortas y mal hiladas. Dijo que había perdido a su familia hace muchos años, que vivía solo porque nadie quería estar cerca de un apache, que cuando don Gerardo le ofreció esa unión, pensó que quizás la soledad sería menos pesada. Catalina sintió algo extraño en el pecho. No era lástima, ni miedo, era comprensión. Ese hombre al que todos temían, al que habían pintado como un salvaje, estaba tan roto como ella, tan perdido, tan solo. Las semanas pasaron, y poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Los niños dejaron de tener miedo. Empezaron a seguir a Nahuel cuando iba por leña, a observarlo cuando trabajaba, a imitarlo cuando fabricaba herramientas. Él nunca los rechazó, nunca les gritó, solo les permitía estar ahí, en silencio, pero presentes. Una tarde, Catalina encontró a Nahuel enseñando a su hijo mayor, Juanito, a tensar un arco. El niño reía, orgulloso de poder sostener el arma. Nahuel, aunque serio, tenía en sus labios algo parecido a una sonrisa. Esa noche, Catalina se dio cuenta de algo. Nahuel no era un monstruo, no era un salvaje. Era un hombre que había aprendido a sobrevivir en un mundo que lo rechazaba. Un hombre que guardaba su ternura bajo capas de silencio, porque nadie nunca le había enseñado que era seguro mostrarla. Y ella, que había llegado a esa cabaña como un sacrificio, como una transacción desesperada, comenzaba a sentir algo que no había esperado: respeto, gratitud, y quizás algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. Pero en San Miguel del Valle, las habladurías no tardaron en llegar. Decían que la viuda Catalina vivía con un salvaje, que sus hijos crecerían sin principios, que era una vergüenza para la comunidad. Don Gerardo, al escuchar los rumores, sonreía satisfecho. Él había cumplido con su palabra. Le había dado un techo a aquella mujer. Si ella había elegido vivir con un indígena, esa era su cruz que cargar. Catalina escuchó esos comentarios cuando bajó al pueblo a comprar harina. Las mujeres la miraban con desprecio, los hombres con burla. Pero esta vez, ella no bajó la mirada. Esta vez, algo dentro de ella se mantuvo firme, porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que en aquella cabaña, lejos del juicio de todos, había encontrado algo que nunca tuvo en su vida anterior. Había encontrado dignidad. Había encontrado paz. Y aunque aún no lo dijera en voz alta, había empezado a encontrar amor. Esa noche, cuando regresó a la cabaña, Nahuel la esperaba con leña fresca y una olla de guiso caliente. No dijo nada, pero en sus ojos había una pregunta silenciosa. ¿Estás bien? Catalina asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, esa respuesta era verdad. El invierno apretaba con más fuerza cada día. Las nevadas se volvieron constantes, y el viento aullaba por las noches como un animal herido. Pero dentro de la cabaña de Nahuel, había algo que el frío no podía tocar. Había calor humano. Había risas tímidas de los niños. Había miradas que empezaban a decir lo que las palabras aún no se atrevían a pronunciar. Catalina había aprendido a leer el silencio de Nahuel. Sabía cuándo estaba cansado por la forma en que sus hombros se hundían al entrar. Sabía cuándo algo le preocupaba porque fruncía apenas el ceño mientras miraba las montañas. Y sabía, aunque él jamás lo dijera, que cuidaba de ella y de sus hijos con una dedicación que nunca había visto en nadie. Una tarde, mientras preparaba tortillas sobre el comal, Catalina sintió la mirada de Nahuel sobre ella. No era una mirada invasiva ni incómoda.